chicos, a un nuevo video más de Aprende en Casa. Hoy vamos a hacer el día 2 de la semana 27 y nuestro tema es ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Esto viene al curso de Ciencia y Tecnología. Nuestra meta, lo que vamos a cumplir en esta clase de hoy es formular hipótesis y un plan para una indagación. Recuerden que las hipótesis eran verdaderas o también eran falsas. Para eso nosotros debemos averiguarlas. Vamos a empezar. Primero reflexiona sobre la siguiente idea. Hay plantas locales que usamos frecuentemente en la casa, ya sea en la cocina, como alimento o sazonador, o con fines medicinales. También la usamos con fines decorativos para adornar algún espacio de la casa. Algunas de ellas se cultivan en la huerta, en macetas o incluso en agua. Recuerda o consulta con algún familiar para responder las siguientes preguntas. ¿Qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbáceo son comunes en tu localidad? Alimenticias o medicinales. Acá puede ser el apio o también puede ser perejil, o también el eucalipto, la muña, eso es conocido acá. ¿Conoces casos en los que se hizo crecer alguna de ellas en un vaso con agua? No he escuchado, yo le digo la verdad, no he escuchado una planta crecer en agua. Sí he visto que crecen en vaso con agua, pero solo flores, pero no he experimentado. Quisiera experimentarlo yo. ¿Sabes el uso que les da? Sí, uso medicinal, decorativos y alimenticios. Pregunta de indagación o la pregunta de investigación de hoy es: ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Esto es lo que vamos a cumplir tú conmigo en esta clase de hoy. Continuamos. A continuación, formularás tus hipótesis a partir de los siguientes procesos: identificación de las variables independiente y dependiente y formulación de la hipótesis. A continuación, te invitamos a leer la ficha del anexo, cómo se formula una hipótesis sencilla. Esto es el recurso que nosotros vamos a leer y nos va a dar unos ejemplos para nosotros poder hacer el experimento y poder realizar la actividad. Leemos. Para formular las hipótesis y el plan de trabajo seguiremos las siguientes etapas. Primera etapa, identificar la relación que es la causa y el efecto. Segunda etapa, identificar las variables independiente y dependiente. Tercera etapa, formular la hipótesis. Y la cuarta etapa, validar la hipótesis. Estas 4 etapas vamos a leer nosotros. Primero, identificar la relación causa y efecto. Los procesos de construcción de la hipótesis son simples si se comprende la pregunta de indagación. Para el presente caso, la pregunta de indagación es la siguiente: ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Para fines prácticos podemos dividirla en 2 componentes. 1, que es la luz, y 2, crecimiento de una planta. Pero José, ¿por qué 2 componentes? Ahorita lo vamos a ver, pero te voy a dar una pista. Una planta, ¿cómo crece? Gracias a la luz. Ya te dije toda la respuesta. Sigamos. En estas 2 partes en que se ha dividido la pregunta, podemos identificar una relación de causa o efecto. Para identificar la causa, antepondremos la palabra sí. Recuerden, causa le vamos a llamar sí, que los expertos lo llaman conjunción condicional. Y para identificar el efecto, antepondremos la palabra entonces. Vamos a cambiar sus nombres. Efecto entonces y causa sí, llamada adverbio de modo. Para el caso que estamos tratando, ensayaremos el uso de ambas palabras para las partes en que hemos dividido la pregunta de indagación. Le hemos realizado ligeros cambios en la construcción, porque algunas relaciones pueden ser, por ejemplo, ambiente con luz, crece la planta, o ambiente sin luz, no crece la planta. Puede haber también relaciones inversas, ambiente sin luz, crece la planta. Pero eso lo vamos a comprobar. Vamos a hacer un ensayo de las palabras que le hemos cambiado el nombre. Para el efecto tomaremos la primera relación. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz. Eso es el efecto. Recuerden, efecto es cultivamos una planta en un ambiente con luz. Y entonces recuerden que era la causa. Entonces ponemos causa y efecto. La planta crecerá. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. ¿Es verdad?
Así, porque la planta necesita la fotosíntesis, ya que es su propio alimento, y necesita luz solar. En la estructura que hemos trazado, tomaremos como causa la parte de la pregunta, a la que le hemos antepuesto la palabra sí, y como efecto, la parte en la que hemos antepuesto la palabra entonces. Hemos graficado lo presente, así lo hemos representado. ¿Pero cómo? La causa, si cultivamos una planta en un ambiente con luz. El efecto, entonces la planta crecerá. Recuerden, estamos añadiendo conectores, sí y entonces. 2. Identificar las variables independiente y dependiente. En la relación causa y efecto que hemos identificado, una de las dos partes la podemos controlar en la práctica. Por ejemplo, podemos poner la planta en un ambiente con luz o en un ambiente sin luz. Ya estamos entrando al experimento que vamos a hacer. Pero lo que no podemos controlar es el efecto. Es decir, que puede crecer o no crecer. Eso depende de nosotros, no depende de nosotros. Esto lo responderá el experimento. Y será la evidencia lo que nos da la respuesta. Ahora yo te pregunto a ti. ¿Nosotros qué podemos controlar? Podemos controlar si le vamos a dejar ir luz o no le vamos a dar luz. Cerramos la puerta o no cerramos, para que entre la luz. Pero lo que no podemos controlar es el crecimiento. Si no hay luz, capaz igual crece. Y si también hay luz, igual crece. La planta por sí misma crece. Lo que podemos hacer es predecir algo que podría ocurrir en este experimento. Vamos a suponer, predecir, suponer. O sea, sería como una hipótesis. La parte que hemos identificado como causa y podemos controlar será la variable independiente. Y la parte que hemos identificado como efecto y depende del experimento será la variable dependiente. Tenemos dos variables, independiente y pendiente. Esto lo vamos a relacionar entre sí. Formular la hipótesis. Las hipótesis se construyen sobre la base de las experiencias anteriores o de información que tenemos al respecto. Por ejemplo, sabemos que las plantas necesitan realizar la fotosíntesis para fabricar su alimento. Entonces, una planta sin luz no podrá fabricarlo. Exacto, como yo les dije. La fotosíntesis necesita agua, luz y abono. Pero si no hay luz, la planta no crece. Pensamos, si ponemos a la planta en un medio iluminado, predecimos o suponemos que la planta podría fabricar su alimento para vivir y crecer. Entonces la hipótesis podría ser formulada así, como vemos en el gráfico. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. A continuación escribiremos las hipótesis de la siguiente manera. Lo vamos a unir. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Nuestra primera hipótesis a la pregunta de indagación. Sin embargo, también podemos creer que también puede funcionar de otra manera, según vimos en las otras formas de relación. Por ejemplo, si cultivamos una planta en un ambiente oscuro, entonces la planta no crecerá. Pero José, ¿qué es esto? Yo te voy a hacer un ejemplo. Si hace frío, no va a haber piscina. Y si hace calor, obvio que te vas a la piscina. Solo le estoy poniendo conector, no, o sea, lo contrario. Si acá lo pones en un ambiente con luz, un ambiente oscuro, o sea, sí y no. Entonces, sobre esta base podríamos escribir la hipótesis, segunda hipótesis. Si cultivamos una planta en un ambiente oscuro, entonces la planta no crecerá. Y vamos con la cuarta etapa, validar la hipótesis. Para comprobar la validez de cualquiera de las dos hipótesis, debemos someter la hipótesis a prueba mediante un experimento. Para hacerlo, debemos seguir la siguiente secuencia que debe incluirse en el plan de indagación. Primero, seleccionar una planta de mi localidad, teniendo en cuenta que podamos cultivarla en agua. La planta no debe ser muy grande. Recuerden bien, puede ser un tomate. Segundo, la planta debe tener tallo, hoja y además debe estar fresca. También puedo cultivar un apio, ya que es tallo y hoja. Decidir cómo hacer el experimento. Por ejemplo, podemos hacer el experimento cultivando las plantas en el agua. Sí, te voy a poner un vasito descartable con agua, le plantas tu planta y vas a experimentar que sí crece. Y 4, conseguir los materiales con los cuales montar el experimento. 2 cortes de tallos, 2 vasos iguales, agua y regla. Y 5, buscar un lugar donde ponemos los vasos con las plantas. Estos son
el plan de indagación que nosotros hemos hecho. Sigamos. Formulamos nuestro plan. Para formular tu plan de indagación deberás tener en consideración que esta vez se trata de planear un experimento que te permita demostrar que tu hipótesis es válida. Así sí, tu hipótesis está expresada de la siguiente manera. Hipótesis 1. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Recuerda bien que eso era la hipótesis. Tu plan de investigación tendrá un objetivo. Este será dar respuesta a la pregunta: ¿qué queremos demostrar? Queremos demostrar que la predicción de que la planta en un ambiente iluminado crecerá es verdadera. Los pasos a seguir son: 1. Acá viene el experimento. Colocar una de las dos plantas en un vaso con agua y en un lugar que tenga luz durante el día. 2. Colocar la otra planta en un lugar donde no tenga luz de día y de noche. O sea, en ningún momento luz, ni siquiera del foco. El agua deberá ser del mismo tipo de agua que usaste en el otro vaso. Nomás que ya no va a tener luz. 3. Medir el tamaño original de las plantas. Observar si la terminación del tallo tiene raíces y registrar estos datos en el cuadro de registro de observaciones. Estos son los pasos que vamos a seguir. Sigamos. Con los procesos a seguir debidamente registrados, identificarás los recursos necesarios, cuáles son agua, vaso y etc., que se utilizarán para ejecutar el plan. Pondrás en acción tu plan. Sí, vamos a poner en acción nuestro plan. Tu plan lo escribirás en tu cuaderno o en hojas de reuso. Cuando sea oportuno, podrás emplear tu cuaderno de experiencias. Te sugerimos presentarlo de la siguiente manera: pero José, yo no tengo ningún cuaderno de experiencia. Más adelante lo vas a averiguar sobre qué es y tú lo mismo lo vas a hacer. Así lo vas a presentar. Objetivo de plan, ¿recuerdan? Dar a conocer que las plantas sí crecen gracias a la luz solar y es verdadera. ¿Recuerdan bien el objetivo? Tú lo vas a completar acá. Completamos. Ustedes tienen acá su gráfico. ¿Qué acciones organizadas realizaré? ¿Qué haré primero? Primero buscaré los materiales de mi experimento. ¿Qué haré luego? Colocar las plantas en dos diferentes vasos con agua. ¿Qué haré después? Medir el tamaño original de las plantas. Estos son las acciones. Ahora vamos a los materiales. ¿Qué haré? Primer material va a ser 2 vasos transparentes. Segundo material, regla, lápiz y cuaderno. Y material 3, 2 plantas pequeñas herbáceas, lo que nos decía, y un calendario para marcar día a día cómo va nuestra planta. Recuerda, las observaciones día a día estarán centradas en los cambios que son notorios en las plantas, tales como el tamaño, su aspecto general, si están realizados, abundancia de estas, etc. Ahora, vemos que abajo vamos a anotar información. Pero José, ¿por qué no lo completaste? Porque esto tú mismo lo vas a hacer. Tú vas a sembrar tu plantita y vas a pasar día tras día tras día y vas a anotar los cambios que tiene cada planta. Planta con luz y planta sin luz. Su tamaño, su aspecto, su raíz y entre otros. Vas a medir con tu regla día a día. Esto es tu trabajo de hoy. Ya que hemos terminado, vamos a reflexionar o autoevaluarnos. Un check si lo lograste o un X. ¿Qué nos dice? 1. ¿Relacionaste causa y efecto en el problema de investigación? Sí. Sí relacioné a leer la lectura. ¿Recuerdan que hemos leído? 2. Identificaste las variables independiente y dependiente al elaborar la hipótesis. Sí identifiqué la variable, ya que fue independiente y dependiente. ¿Identificaste la predicción para elaborar tu hipótesis? Sí la hice. Sí, porque las hipótesis a la pregunta de investigación ya lo hicimos, ¿recuerdan? Que la planta con luz solar sí crece y sin luz no crece. ¿Formulaste hipótesis? Sí, y entonces, o sea, causa y efecto. ¿Relacionada con la predicción? Sí, porque pueden ser verdaderas o falsas. La hipótesis es una suposición, pero como el libro de curso ya se supone que es verdadero. Así que chicos, esto fue todo el vídeo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un like para seguir creciendo en el canal. Recuerden que nuestra meta es de 1000 suscriptores. Así que chicos, nos vemos hasta un nuevo vídeo. Adiós.